Muy bien, jóvenes. Tal como habíamos indicado, vamos a hacer el cálculo de la viscosidad de una mezcla homogénea de líquidos, de fluidos líquidos. ¿Qué es una mezcla homogénea? Una mezcla homogénea es aquella que es igual en todas sus partes. No es, por ejemplo, como el aceite y el agua, que no se mezclan. Es una mezcla homogénea. En este caso, en el ejemplo, tenemos la gasolina, una mezcla de 345 litros de gasolina con 732 litros de naftaleno y 571 litros de glicerina. Si sumamos todos estos tres componentes que son solubles entre sí y forman una mezcla homogénea, vamos a tener un volumen total de 1.648 litros, que está a una temperatura de 30 grados centígrados. ¿Cómo resuelvo? ¿Cómo calculo la viscosidad de una mezcla homogénea? Primero, calculo las viscosidades individuales de cada componente. Para ello, yo ya he ubicado qué sustancias tenemos acá. Tenemos la gasolina, el naftaleno y la glicerina. Entonces, ¿qué es lo que ubico? Primero, calculo las viscosidades individuales de la gasolina natural. Perfecto. Yo voy a la tabla cuya página de referencia es 926. Hay dos tipos de gasolina, si se fijan ustedes. Hay una gasolina natural de 76 grados API en su tabla y una gasolina de 56 grados API también en su tabla. Gasolinas, ambas son gasolinas. Nosotros vamos a utilizar la gasolina natural, cuyas coordenadas son 14,4 y 14,4 gasolina, perdón. Las coordenadas son 14 y 10,5. Ese es el nombre de la gasolina que estamos trabajando. En todo caso, esto es la gasolina nomás, no es la natural, la gasolina normal. Ya, muy bien, gracias por la observación. El naftaleno tenemos nosotros en la gráfica siguiente, en la tabla siguiente, que está en la página 927. El naftaleno tiene como coordenadas 7,9 y 18,1, 7,9 y 18,1. Y la glicerina del 50% es de coordenadas X 6,9 y Y 19,6. Eso está en la página 927. Ahora, con estos datos de las coordenadas y las temperaturas, nos vamos a al gráfico de viscosidades, al nomograma de viscosidades. ¿Qué hacemos con esos nomogramas? Calculamos estos valores, los valores que estoy remarcándolos acá, los resultados. Para la gasolina natural, ahora, ¿cómo entramos primero? Primero, tenemos esta gráfica que por suerte está en grados centígrados y en grados Fahrenheit. Entramos con los valores de 30 grados centígrados con las coordenadas de la gasolina natural 14 y 10,5, ¿ya? Y hallamos que el resultado de viscosidad en centipoise es 0,54, para el naftaleno es 3, para la glicerina es del 50% es 5,5. Esto está en centipoises. Sin embargo, a mí me exigen, yo debo tener esos valores calculados en libras hora pie, ¿ya? De manera que puedo tener todo esto, tendría que tener en libras hora pie. ¿Cómo transformo los centipoises a libras hora pie? Multiplicando esto para transformar los valores de centipoises a libras hora pie, vamos a corregir libras hora pie, multiplicamos por un factor de conversión, 2,42. Si se fijan ustedes, aquí donde estoy marcando con el puntero 242, 242, 242. Multiplico los valores de centipoises por 242 y me da como resultado los valores ya en libras hora pie de cada uno de la viscosidad, ya sea de la gasolina, del naftaleno y de la glicerina. Y he calculado las viscosidades individuales. Pero ¿cómo calcula el porcentaje? ¿Cómo calcula el porcentaje? El porcentaje es la fracción sobre el total. La fracción sobre el total, la fracción sobre el total. En consecuencia, lo que tenemos acá es lo siguiente. Si nosotros tenemos 345 litros de gasolina dividido entre el total de la mezcla, 1.648, me va a dar 0,21. O si quieren hablar ustedes, 21%.
El naftaleno, tenemos 732 litros del naftaleno, que son parte de 1.648 litros de mezcla. Y por su porcentaje me va a dar 0,444. O si quieren hablar ustedes, 44,4%. Son 571 litros de glicerina que dividimos entre la mezcla total, 1.648. Esa división me da 0,346. O si quieren, multiplicamos por 100, 34,6%. Nuestra ecuación principal, ¿cuál es? Nuestra ecuación principal es esta. Perdón, voy a remarcarla en otro color. Esa es nuestra ecuación principal. Nuestra ecuación principal nos dice que la viscosidad de una mezcla es la viscosidad de la gasolina por su porcentaje de la gasolina, más, abro paréntesis, la viscosidad del naftaleno por el porcentaje del naftaleno, más la viscosidad propia de la glicerina por el porcentaje de glicerina. ¿Cuánto es este valor? 1.3068 por 0.21, que es el porcentaje de la gasolina, más la viscosidad del naftaleno, que es 7.26 por el porcentaje del naftaleno, 0.444, más la viscosidad de la glicerina por su porcentaje, por 0.346. Todo esto me da un resultado de viscosidad de mezcla de 8.10 libras hora pie. Ese es mi resultado. Entonces, como ustedes pueden ver, calcular la viscosidad de una mezcla tiene varios pasos. El primero es hallar la viscosidad individual. El segundo, transformar ese valor en centipoises en libras hora pie. Transformamos, multiplicámoslo por un factor de conversión. El tercero, calculamos el porcentaje de cada una de las sustancias en la mezcla, el porcentaje, la composición, las partes, las que forman parte de la mezcla, ¿ya? De la mezcla, ¿ya? Entonces, en consecuencia, yo tengo este valor. Ahora, ¿cuál es mi ecuación principal? Mi ecuación principal es la viscosidad de la mezcla es igual a la viscosidad propia de la gasolina, que está aquí arriba, 1.3068, por el porcentaje que le corresponde en la gasolina, 0,21, más la viscosidad del naftaleno, que es 7.26, por el porcentaje del naftaleno, 0.444, más la viscosidad de la glicerina por el porcentaje de la glicerina. Entre paréntesis, agarro todo eso y hallo el valor respectivo de la viscosidad de la mezcla. Sobre esta parte, ¿hay alguna consulta, caballeros? No, está todo bien. Perfecto. Lo que tienen que hacer ustedes, lo que tienen que cuidarse es el gráfico, ¿ya? Tienen que leer bien el gráfico de la página que les he indicado. Las coordenadas están en la tabla, hay una tabla de coordenadas, página 926 y 927. El nomograma de alineación está en la página 928. ¿Ya? 928. Ahí lo tenemos. Muy bien. Ok. De acuerdo. Pasemos ahora al cálculo de la densidad. Densidad de una mezcla. No les voy a dar de una sustancia pura, por si acaso. Aunque de una sustancia pura es facilito. ¿Qué tengo que tener yo como referencia? Permiso un segundito, por favor. Voy a dejar de compartir pantalla. Un segundito, voy a volver acá. Muy bien. Ahora está mejor. Voy a agrandar un poquito la imagen para que quizás se vea mejor. Mucho. Un poquito menos. Ya, creo que está mejor. Si queremos calcular la densidad de una sustancia pura, de una sustancia solita pura, que no les voy a dar. Si queremos calcular, por ejemplo, la viscosidad del benceno a 20 grados centígrados, la densidad se puede expresar en gramos por centímetro cúbico, en kilogramos por litro, en kilogramos por metro cúbico o en libras por pie cúbico. La densidad del agua
Esto es una constante universal, por si acaso. Esto que está remarcado en un marco celeste, la densidad del agua es 1 gramo por centímetro cúbico. Aquí dice cc o centímetro cúbico, que es igual exactamente, no hay ningún problema. Centímetro cúbico. Algunos van a hallar cc's o centímetro cúbico, eso es indistinto. La densidad del agua en kilos sobre litros es 1 kilogramo por litro. La densidad del agua expresada en kilogramos por metro cúbico es 1000, o sea, el agua pesa 1000 kilogramos por metro cúbico. Cuando yo digo 1 kilogramo por litro, quiero indicarles que en un litro de agua, un litro de agua pesa 1 kilogramo, ¿ya? En tanques de un cubo, de 1 metro cúbico o de 1000 litros, el peso es 1000 kilogramos. Ya sabe, el peso del agua es 1 kilogramo por litro, o 1000 kilogramos por metro cúbico. En el sistema inglés varía, es 62,3 libras por pie cúbico. Libras sobre pie cúbico. Estos son valores constantes, por si acaso, valores constantes. Y esto ustedes también lo tienen porque se los he enviado al eCampus. Yo quiero calcular la densidad del benceno a 20 grados centígrados. Para calcular la densidad del benceno, esta vez tenemos otra gráfica, pero no calculamos como densidad como tal. Lo que calculamos es a través del peso específico, ¿ya? Para ello, tenemos unas tablas para calcular a través del peso específico. Para el caso del benceno, utilizamos el gráfico de la figura 318, página 96. Ustedes tienen que tener esas tablas a la mano. Entonces, 318, y calculamos inicialmente el peso específico. ¿Cuál es el primer paso? El primer paso será transformar la temperatura de grados centígrados a grados Fahrenheit. ¿Por qué? Porque nuestra tabla está expresada en grados Fahrenheit. Entonces transformamos el benceno, que está a 20 grados centígrados, transformamos a grados Fahrenheit y resulta ser 68 grados Fahrenheit. Perfecto. Ahora, en la figura 318, en la gráfica, buscamos en orden alfabético. En orden alfabético, el punto del benceno. No sé si ustedes están a la mano con la página 96, la figura 318. En todo caso, si están ahí, busquen en la figura 318, página 96 en la tablita, busquen en el orden alfabético. El benceno tiene el punto número 10. Punto número 10. Y buscamos en el gráfico. ¿Dónde iniciamos? Empezamos con la temperatura de 68 grados Fahrenheit, que lo anclamos en la columna de la izquierda de temperatura. Ahora, trazamos una línea recta atravesando el punto 10 y prolongamos hasta chocar con la otra línea de la gráfica, de la línea vertical de la gráfica. Y leemos que su valor del peso específico es 0,87. Indicamos que el peso específico no tiene unidades. Para ello, nosotros, si queremos hallar en distintas unidades, multiplicamos por la densidad del agua, que es una constante que les he indicado allá. Yo he calculado el peso específico 0.87 como peso específico, ¿no? Ese es el valor que yo he calculado en las gráficas, 0.87. Si quiero calcular el 0.87 es un número, no tiene unidades. Para que tenga unidades, multiplico por la densidad del agua. Aquí está, la densidad es igual al peso específico por la densidad del agua. El peso específico es 0.87 por la densidad del agua, que es 1 gramo por centímetro cúbico, y me da lógicamente 0.87 gramos por centímetro cúbico. Si multiplico 0.87 para transformarlo en kilos por litros, multiplico por 1, porque la densidad del agua es 1 kilogramo por litro, y me da ese mismo valor, 0.87 kilogramos por litro. Ahora, si este valor de 0.87 quiero expresarlo en kilogramos por metro cúbico, lo multiplico por 1000 y me da 870 kilogramos por metro cúbico. Y finalmente, si quiero hablar en el sistema inglés, multiplico 0.87 por 62.3 y me da 54.2 libras por pie cúbico. Entonces, esos valores yo he calculado. Ahora, para la glicerina, básicamente lo mismo, pero utilizamos otra tabla, la figura 319, ¿ya? La página siguiente. Igual, calculamos el peso específico. Me piden calcular la glicerina a 40 grados centígrados.
Primero transformo la temperatura. ¿Por qué? Porque mi gráfica está en grados Fahrenheit, no está en grados centígrados. Aplico esta formulita para transformar la temperatura, aplico esa fórmula y simplemente, caramba, y yo, caray, ¿qué pasa aquí? ¿Por qué no quiere marcar este caballero? Bueno, vamos a hacerlo después. Entonces, así, ya. Entonces, aplicamos esta fórmula. 40 grados centígrados por 1.8 igual más 32 nos da 104. En la figura 3.19 localizamos el punto, buscamos el punto de la glicerina. Ya está ya identificado el punto de la glicerina. Entramos con una temperatura de 104 grados Fahrenheit. Entramos con una temperatura de 104 grados Fahrenheit, pasamos por el punto de la glicerina y llegamos hasta el otro extremo del gráfico. ¿Ya? Y leemos que el peso específico es 1.115. Recordando que el peso específico, PE, no tiene unidades. Por ello, si queremos tener en 100 unidades, multiplicamos por la densidad del agua, como hemos hecho anteriormente. Para el propano utilizamos, bueno, vamos a seguir el mismo sistema, pero utilizamos otra gráfica. Utilizamos la gráfica de la página 98, página gráfica 320, como indica ahí, ¿no? Perfecto. La temperatura, ¿cuánto es? 10 grados centígrados. Primero, transformamos la temperatura de grados centígrados a grados Fahrenheit. Resulta que 10 grados centígrados por 1.8 más 32 nos da 50 grados Fahrenheit. Perfecto, entramos con esa temperatura. Entramos con esa temperatura, entramos por el punto que nos indica el propano y nos salimos hasta el otro valor de la derecha. Y leemos que el peso específico es 0,512. Lo mismo, 0,512 es el peso específico, pero no tiene unidades. Si queremos que tenga unidades, multiplicamos por la densidad del agua, que es 1 gramo centímetro cúbico, 1 gramo por litro, 1000 kilogramos por metro cúbico o 62.3 libras por pie cúbico. Y hallamos los valores respectivos. Es así como se calcula una densidad individual. Pero ahora viene lo bueno. Yo quiero calcular la densidad de una mezcla y eso es lo que les voy a dar. No les voy a dar individual, no les voy a hacer la vida fácil. Así que vayamos calculando de una mezcla. ¿Qué mezcla tenemos? Tenemos 642 litros de octano más 376 disulfuro de carbono, estoy simplificando ahí, disulfuro de carbono, y 855 litros de butano. La mezcla, la suma de todo esto me da 1873 litros. Esa es la mezcla. Bueno, el primer paso, más bien todo está a la misma temperatura, ¿ya? La temperatura de la mezcla es 38 grados centígrados. Entonces, lo primero que hago es transformar la temperatura 38 grados centígrados a grados Fahrenheit con la formulita que ya sabemos y resulta que la temperatura es 100 grados Fahrenheit. Y nuestras tablas están en grados Fahrenheit. 2. Calculamos los porcentajes de cada componente de la mezcla. ¿Qué es el porcentaje? El porcentaje es la división de la cantidad parcial sobre la cantidad total. El porcentaje del octano será la cantidad del octano sobre la cantidad total, 642 entre 1873 litros, y me da 0.343. Si quieren hablar en porcentaje, sería el 34,3%. El disulfuro de carbono son 376 litros divididos entre el 1873, que es la cantidad de la mezcla, me da 0,20, 0,2 o si quieren 20%. Finalmente, el porcentaje del butano, que es la cantidad del butano sobre la cantidad total. 855 litros de octano sobre 1873 litros de mezcla. Si dividimos, me da 0,456. O si quieren hablar, 45,6%. Bueno, ahora calculo la densidad individual de cada mezcla. O sea, voy a utilizar, en este caso, los pesos específicos de las tablas 318, tabla 319 y la figura 320. Seguidas, corridas. Tienen ustedes esto en sus fotocopias, en sus cuadernos. Y calculo el peso específico del octano. ¿Ya? ¿Cómo entro? Como los explicaba en la parte de cálculo individual. Calculamos individualmente el peso del octano, el peso específico del octano, que es 0,69. Esto nos sale en la tabla.
El peso específico del disulfuro de carbono, 1.236 según su tabla. El peso específico del butano, 0.554 según su tabla. Y multiplicamos por la densidad del agua, que es 1 gramo por kilogramo por litro. Y calculo. La densidad individual es 0.69, 1.236 y 0.554 kilogramos por litro. Ahora, la densidad de la mezcla. Esta fórmula es clave, al igual que la de la viscosidad. La densidad de la mezcla nos dice que es igual a la densidad del octano por el porcentaje del octano, más la densidad del disulfuro de carbono por el porcentaje del disulfuro de carbono, más la densidad del butano por el porcentaje del butano. Aplicando esta ecuación con nuestros datos, yo sé que la densidad del octano es 0.69 por su porcentaje. La densidad del disulfuro de carbono, 1.236 por su porcentaje, más la densidad del butano por su porcentaje. Esto me da la densidad de la mezcla, 0,7365 kilogramos por metro cúbico. Pero resulta que yo no solamente quiero expresarlo en kilogramos metro cúbico, quiero expresarlo en libras por pie cúbico. Libras, ¿ya? Cálculo de la densidad expresada en libras, esto es minúscula, libras sobre pie cúbico. Perfecto, ¿ya? En libras sobre pie cúbico. Yo ya tengo el peso específico. Es el mismo que el anterior, 0.69, 1.236, solo 554. El mismo, exactamente el mismo. ¿Qué es lo que cambia? La densidad del agua expresado en el sistema inglés. Multiplicamos por ese valor, ¿ya? Multiplicamos por ese valor y nos da el valor que queremos de las sustancias individuales. ¿Cuál? La densidad de la mezcla. La misma fórmula. La densidad de la mezcla es la densidad individual por el porcentaje de cada uno de ellos, más la densidad individual por su propio porcentaje, más la densidad individual por su propio porcentaje. Eso quiere decir que la densidad de esta mezcla es la densidad del octano por el porcentaje del octano. 42,987 por su porcentaje, más la densidad de disulfuro de carbono, 77,0028 por el porcentaje, más la densidad del butano por su porcentaje. Haciendo operaciones me da que la densidad de la mezcla es 45.88 y fracción. Nosotros vamos a utilizar 4 dígitos después de la coma decimal para tener resultados más o menos parecidos. Hasta acá, ¿hay alguna consulta, caballeros? Si tienen alguna consulta, adelante, por favor. Este es el momento. No, está todo bien, Inge. Perfecto. Ahora vamos a lo que les voy a preguntar también la próxima clase. Muy bien. Voy a agrandar también un poquito este gráfico o para que se vea mejor. Correcto. Vamos a hacer una práctica de caída de presión, ¿ya? Todo lo que hemos hecho antes es cálculo de propiedades físicas, densidad y viscosidad, viscosidad. En el sistema inglés, en el sistema británico, igual. Hemos hablado de la caída de presión en la teoría. ¿Qué es la caída de presión? Es la disminución de la presión ocasionada por diversos factores.